palabra del Señor. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. No sé, hermanos, si ustedes conocen las plantas que son carnívoras, o a lo mejor, ¿quién tiene en su jardín una planta carnívora? Levante la mano. Nadie, ¿verdad? Bueno, le voy a recomendar esta planta que se llama lirio cobra o lily cobra. Esta planta carnívora, hermanos, se da aquí en el norte de California. Y esta planta se le llama así porque está como en forma de cobra. Y come insectos, así es que si usted tiene un jardín hermoso y lo llegan a visitar los insectos y ya está un poquito estresado porque se le comen sus flores, agarre una lily cobra. Usted lo puede ordenar las semillas en Amazon. Así nada más póngale, usted la planta y ya está. Pero ¿qué hace esta planta? Bueno, mire, esta planta tiene un conjunto de hojas transparentes y usted lo puede ver en YouTube si le interesa. Esta planta tiene un tallo que es muy transparente y muy deslumbrante, que cuando entra la mosca, entra el insecto se queda deslumbrado de esa luz, se queda confundido, sigue caminando el insecto, sigue caminando y cuando menos siente ya se lo está comiendo la planta carnívora. Ya es demasiado tarde para retroceder, porque lo seduce la luz, se va. Algo similar es cuando el pecado, hermano, nos intenta seducir, ¿sí? Algo así pasa cuando el pecado nos trata de deslumbrar nuestro caminar. Por eso esta mañana el sermón le titulé, no se dejen engañar. Sister Denise, no, thank you, no se deje engañar, así le titulé el sermón. Y a aquellos que toman nota, yo quiero que se recuerde de este punto. Usted se puede olvidar de todo el sermón, pero menos de la idea principal. Esta es la idea principal de esta mañana. Los cristianos deben desarrollar perseverancia en sus pruebas y aceptar la responsabilidad de sus fracasos. Lo voy a repetir una vez más. Los cristianos deben desarrollar perseverancia en sus pruebas y aceptar la responsabilidad de sus fracasos. Y esto me lleva a mi primer punto. Sister Denise, next. Un galardón divino. Note cómo empieza Santiago. Santiago va a girar de la prueba ahora a la tentación. Dice aquí Santiago, vamos a notar 4 descripciones de quién es esta persona, quién es esta bienaventuranza. Note, bienaventurado el hombre. Santiago, hermano, empieza con una bienaventuranza, así como cuando estudiamos el Sermón del Monte es la misma palabra griega, makarios, feliz, afortunado, aquel que está feliz. Y es interesante, hermano, que el libro de Santiago conoce las enseñanzas de mi Señor Jesucristo, porque cuando vayamos avanzando en este libro, vamos a encontrar alrededor de 15 veces que Santiago va a aludir al Sermón del Monte. Pero note que dice que este hombre que persevera. ¿Qué significa esto de perseverar? Bueno, otros sinónimos es mantenerse firme, resistir, permanecer, sufrir. Vivimos en un mundo caído donde pasan cosas caídas, no va a ser todo color de rosa. Pero esta persona es aquel que continúa una actividad no importando la resistencia, la oposición. Él sigue perseverando, sigue caminando. Ese término expresa la idea de que yo voy a soportar el peso de una prueba. Dice Santiago, porque una vez que ha sido aprobado, note que esta palabra significa auténtico, genuino.
Y es interesante que Santiago lo utiliza, este término, y en el primer siglo, en Grecia, los griegos, era utilizado como alguien que haya pasado un examen, como un médico. Antes de graduarse tenía que hacer una operación, antes de ir a hacer más operaciones, tenía que pasar la prueba. Y yo me recuerdo que cuando estudiaba en la Universidad de Long Beach, mi último semestre, me dijeron, oye, tienes que tomar un examen. ¿Qué? Sí, un examen de gramática, que todo el mundo lo tiene que tomar antes de que se gradúe. Y le dije, ¿por qué? Bueno, es que el Estado, la universidad quiere asegurarse de que tú sepas escribir un ensayo, si no, ¿cómo te vamos a dar tu título? Y dije, ay, Dios mío, ayúdame. Bueno, lo aprobé, lo pasé. Así usted, hermano, en la prueba usted tiene que ser aprobado, tiene que pasar el examen. Pero note aquí, si usted se presenta perseverante, si usted se presenta aprobado, note el texto que nos dice, va a haber un galardón, un premio. Dice aquí el texto que dice que recibirá, ¿qué? La corona, ¿de qué? No están leyendo el texto. La corona de la vida, de la vida. Nota aquí Santiago que nos está diciendo, ¿verdad? Que esta prueba va a ser una prueba divina, una prueba que vamos a pasar, que nos va a ser genuinos, que nos va a ser aprobados. ¿Por qué? Porque dice Santiago ahí un poquito más atrás en el 2, hermanos, tengan sumo gozo que cuando se hallen en pruebas, porque tu prueba va a producir paciencia y la paciencia va a ser en un resultado perfecto en tu carácter. Esta prueba, hermano, nos va a hacer genuinos, por eso dice aprobado, aprobados por Dios. Note que vamos a recibir, es la cuarta característica en este pequeño texto, es la vida eterna, es la corona, pero ¿qué significa esto? ¿En realidad me van a dar una corona? Bueno, esto alude, hermano, puede aludir ahí a Apocalipsis cuando nos den la corona de la vida, pero en mi opinión eso significa la vida eterna que el Señor nos ha prometido. La recompensa, hermano, se encuentra en un tiempo futuro. Usted ahorita aquí no espere una corona, no espere laureles aquí en este mundo caído. No la espere, porque si no sería una corona corrupta, una corona temporal, porque todo lo que está en la tierra se corrompe, menos la palabra de Dios. Esa no pasa de moda. Vaya conmigo a 1 Corintios 9, 24, 25. Note lo que dice Pablo aquí. 1 Corintios 9, 24, 25. Note cómo Pablo nos está explicando sobre esta corona. Y es algo interesante. Dice así Pablo, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Pregunta él. Dice Pablo, corran de tal modo que ganen, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona que corruptible, que se echa a perder. Pero, dice aquí, nota el contraste, pero nosotros una incorruptible. En las Olimpiadas, hermano, que se cancelaron por el COVID-19, ahora las vamos a tener que esperar, 2021, 2022, no sé. Los corredores corren por un premio, por aplauso, pero ese aplauso nada más dura un poquito. Ya después de 2 años, ya nadie se va a acordar de Michael Phelps, ya nadie se acuerda de Usain Bolt, ya pasaron de moda, ya vienen otra generación. Dice Pablo, no, tu perseverancia, tu camino en la carrera cristiana, tu corona va a ser incorruptible. ¡Wow! No se va a echar a perder, no va a ser temporal, no va a ser un aplauso. Regresemos a Santiago, hermano. Entonces, note el verbo, recibirá. Esto es algo en el futuro. Y es algo interesante que Santiago nos dicen, ha prometido a los que lo aman. ¿A quién? A nosotros los creyentes. Entonces, hermanos, tenemos una gran bendición que no tenemos que hacer ningún mérito, ningún esfuerzo para yo ganarme la corona, para ganarme la vida eterna, sino que Dios me ha alcanzado por pura gracia mediante la fe para yo obtener la vida eterna, porque dice Romanos, ¿verdad?, que nadie busca a Dios.
Usted no está aquí por casualidad, es porque Dios lo ha alcanzado, Dios lo ha traído, Dios le ha hablado a su corazón y lo ha alcanzado. Entonces Dios, hermano, nos está formando en carácter por medio de pruebas, porque aquí va a haber pruebas. Y lo que quiere Dios es de que pongamos toda la confianza en Él y lo amemos de corazón, alma y mente. Eso es lo que nos caracteriza como un creyente, amar a Dios. Entonces Santiago está diciendo estas 4 cosas, ¿verdad? Bienaventurado, el que se mantiene firme en la prueba, porque hay un motivo. Vamos a ser aprobados, vas a ser genuino. Dios no quiere bebés, Dios no quiere baby Christians, cristianos bebecitos. No, hermano, Dios quiere que crezcamos, que seamos maduros en Cristo. ¿A usted le gustaría que su hijo se quedara siempre bebé? Bueno, algunos dirían que sí, ¿verdad? Ay, están bonitos y ay. Algunos dirían, no, mejor no. Pero no, hermano, la vida cristiana es de madurez. Es de madurez. No seamos cristianos bebés. Seamos cristianos aprobados, genuinos, manteniéndonos, ¿dónde? En la fe, en Cristo. Y vamos a ir al punto 2. Sister Denise. El punto número 2, hermano, es la incitación de pecar. Santiago va a girar de pruebas ahora a tentación. La incitación a pecar, note, versículo 13 al 15. Dice Santiago que nadie diga cuando es tentado. Entonces aquí la palabra prueba y tentación se derivan del mismo texto en griego, significa lo mismo. Pero aquí el autor está introduciendo la tentación y esto tiene como se refiere a un comportamiento inadecuado, un impulso. Y aquí la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros convertir una prueba en tentación? ¿Por qué el autor está cambiando el tema a tentación? Bueno, como lo dijo el hermano pastor la semana pasada, que el 90% de la vida es como que tú reaccionas, ¿cuál es tu actitud hacia la vida, hacia la prueba? Entonces, nuestra actitud, hermano, cuando enfrentemos la prueba, si nosotros empezamos a culpar a Dios de que hemos fracasado, o si empezamos a reprochar a Dios, ahí ya estamos siendo tentados. Santiago nos ha dicho que la prueba produce paciencia, ¿verdad? En el versículo 4, y que seamos maduros. Y es verdad, hermano, que es normal, es natural que usted y yo, en situaciones difíciles, cuando se nos viene una prueba encima, nos preguntemos, ¿por qué está sucediendo esto? Señor, estaba bien a gusto en mi agenda, en mi rutina, estaba cómodo y de repente me cambias mi rutina. Ahora estoy pasando por esto, ahora tengo que hacer esto. ¿Por qué? Bueno, déjeme decirle, hermano, que ahí hay que tener cuidado, ahí es el peligro, porque ahí podemos deslizarnos hacia el falso pensamiento que Dios es el autor de nuestra tentación. Cuando decimos, ¿por qué estoy pasando esto? Estaba bien cómodo, no ser cristiano es color de rosa, no es prosperidad, no es toda la vida color de rosita, no. Pero esto es natural, hermano. Somos humanos caídos y traemos la naturaleza caída. Traemos la rebeldía en nuestro ADN. ¿Qué pasó con Adán allí en Génesis 3? Cuando le dijo Dios que no comas del fruto. Dice Adán, la mujer que tú me diste. ¿Verdad? Luego, a culpar a Dios, tú. El ser humano, hermano, es experto en tratar de justificar su pecado. Note aquí, dice una prohibición, que nadie diga, que ni se le ocurra decir esto, no diga nadie esto. Aquí, hermano, Santiago está escribiendo ese tema porque me imagino, bueno, la carta está escrita a aquellos que están dispersos. Él fue el pastor de la iglesia de Jerusalén. Me imagino que también está
escribiendo para arreglarle su teología, sus falsedades, su error. Porque acusar a Dios como promotor de las tentaciones es blasfemia. No es así. Por esta razón, el escritor establece esta prohibición, que nadie diga. Y este verbo, hermano, es un imperativo, es un mandato. Y aquí está denota como una prohibición permanente. Está enfatizado que nadie diga, paren eso de pensar. Porque acusar a Dios, hermano, del origen de mi tentación es buscar justificación. Le echo la culpa a Dios. Le echo la culpa. Entonces Santiago, hermano, lo que nos está dando a entender es que es imposible de que Dios pueda inducir a alguien a cometer el mal. Y note el texto. Dice, él va a dar dos razones. Dice que, ahí en el por qué. Porque en primer lugar, Dios no puede ser tentado. Ahí está su Biblia. Dios no puede ser tentado por el mal. En segundo lugar, ¿qué dice? Y él mismo no tienta a nadie. Estas son las dos razones por las que Dios no es el autor de tu tentación. La primera razón dice que no puede ser tentado porque Dios es perfecto. Dios no tiene nada de mal. Está alejado del pecado. Él es santo, santo, santo. En la mitología griega, los dioses, y usted solo lo puede leer, en la mitología griega, estos dioses, con la D menor, eran tentados a pasiones. Si usted lee la mitología griega, que Zeus ya se metió con Afrodita, etcétera, etcétera, que ya tuvieron un hijo, Dionisio, que esta se enojó y que, bueno, como dice un pastor, Armando Alucín, ¿de cuál fumaron? Esas son marihuanadas. Bueno, Dios es perfecto, no tiene contacto con el mal. Esto me da como resultado, hermano, que nadie debe acusarle de la responsabilidad de sus propias culpas. La segunda razón dice que él mismo no tienta a nadie. Como Dios es santo, es incapaz de querer el mal. Dios, hermano, nunca origina la tentación. Es más, Dios no te tienta para destruir. Él prueba para fortalecer. Dios no te va a hacer tropezar. Él no va a decir, ahorita le voy a mandar una prueba al hermano Christopher para que peque, para que se aparte, lo voy a aplastar. No, Dios te manda prueba para fortalecernos, para que seamos maduros. Y es más, cuando Dios nos manda pruebas, Él no nos prueba tanto que nosotros no la podemos resistir, porque si Él nos probara, si no resistimos, entonces estaríamos hablando de otro Dios. Note lo que dice 1 Corintios 10:13. Ahí vamos de regreso. 1 Corintios 10:13, note. 1 Corintios 10:13. Dice así: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Note ahí el texto, no ha sobrevenido nada de tentación que sea común, porque ¿qué? Fiel es Dios. Su carácter de Dios es fidelidad, que dice así, note, que no permitirá que ustedes sean tentados, más allá de lo que pueden soportar. Él no permitirá eso. Ahora Pablo dice, sino, un contraste, dice que con la tentación proveerá también la vía de escape. Él te va a proveer la guía de escape, a fin de que puedan resistirla, a fin de que tú no muerdas el anzuelo de la tentación. Entonces, el creyente, hermano, no debe de ceder a la tentación porque Dios siempre estará a su lado y nos indicará el camino correcto. Entonces, aquí la pregunta es, ¿de dónde viene la tentación? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, note el texto. Dice así, en el 14, sino, cambia, que cada uno es tentado cuando es llevado
y seducido por su propia pasión. De nuestro interior, hermano, nuestras pasiones. La Reina Valera dice concupiscencia. De nuestro interior. Esa es la verdadera fuente. De tu interior, hermano. Qué tremendo. Yo cuando estaba leyendo esto y estudiando eso, Señor, estamos bien caídos. ¿Por qué, Señor? Bueno, hermano, ¿usted quiere saber quién es el hombre? ¿Usted quiere saber? Lea la Biblia, ahí nos van a describir, y muy bien. Pero note, no estoy siendo fatalista, ¿eh? Ahí vamos a ver luz, ¿ok? Esté conmigo, no se vaya. Dice así, que Santiago, hermano, es interesante porque note, Santiago va a introducir una metáfora, una ilustración, y es interesante, hermano, cómo Santiago dice que el hombre de doble ánimo es como una ola, ¿verdad? Ahí en el 1, en el 1.6, ¿verdad? Luego en el 1.9, 1.10, va a utilizar otra metáfora, ¿ok? De una hierba con el calor abrasador. Fíjese cómo es la idea de Santiago, de usar la naturaleza para describir estos procesos. Ahora aquí en la tentación, note que él va a introducir esta idea. Llevado y seducido son términos, uno de caza y uno de pesca. ¿Quién de aquí pesca? ¿Es pescador o le gusta cazar elefantes? Bueno, bueno, llevado, hermano, es un término de cacería. ¿Sí? Esto se refiere a una trampa tentadora. Vamos a cazar, lo tenemos que seducir, lo tenemos que atraer, la presa. Seducido, note, un término de pesca para la carnada, el anzuelo, el cebo, atraer. Necesitamos atraer los peces de la guarida, de una manera atraerlos, intenso. Eso nos enseña, hermano, que los animales y los peces son muy buenos para ser atraídos. Si les das comida, ellos caen. Si va un gatito a tu casa, ¿verdad? Lo quieres atraer, dale pan. Y ahí se va a quedar. Ahí ya tú lo adoptas. ¿Por qué, hermano? Porque el deseo es tan intenso que les hace perder su precaución. Caen. Así como la mosca se va a la planta carnívora, se deslumbra, cae, muerde el anzuelo y pasan por alto el precaución. ¿Sí? Y ya es demasiado tarde. Pero ese es el punto, hermano. Exactamente ese es el punto. Porque del mismo modo podemos sucumbir a la tentación con nuestro propio deseo carnal. La concupiscencia significa atraer cosas malas que apelan a nuestros deseos carnales. Algo desenfreno. Ahora, el deseo es bueno, ¿verdad? Porque si no hubiera deseos buenos, pues el deseo de comer, pero aquí el problema es cuando ya me como 10 pizzas. El deseo de dormir, es bueno dormir, pero aquí el problema es cuando ya duermo 20 horas. El deseo de echarme unos taquitos y ya me echo todo el trompo del pastor. Ahí ya me desenfrené, ¿verdad? Me desenfrené. Pero debemos, hermano, de dominar nuestros deseos carnales. Todo en la vida es un balance. ¿Por qué, hermano? Porque está en nuestro ADN. Es la herencia. O sea, si tú no tienes herencia de tus papás, ¿qué crees? Tienes herencia de Adán y Eva. Es herencia edénica. ¿Amén? No, nadie dijo amén. Bueno, esa es la herencia, hermano, que le han heredado, ¿ok? Pero aquí la pregunta es, ¿qué pasa cuando nos deslumbra la seducción? ¿Qué pasa, hermano, cuando somos deslumbrados? Cuando cedemos. Note el versículo 15. Dice aquí, después de que Santiago ocupa esos términos de cacería, de pesca, para atraer, dice que por su propia concupiscencia, dice después, cuando la pasión ha concebido. Note cómo Santiago está utilizando la ilustración de una mujer embarazada, de reproducción. Note, cuando la pasión que ha concebido, dice, da luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Note esa ilustración, una metáfora más colorida.
Ahora Santiago está utilizando este método de reproducción y las mujeres, las hermanas que están aquí, van a saber de lo que estoy hablando, aquellas que han sido mamás. Y esto es difícil cuando la reproducción comienza. Ya no se puede revertir, al menos que abortes, pero eso no está bien a los ojos de Dios. Una concepción, ¿cómo se revierte? Ya no puedes, por eso es peligroso. Entonces voy a explicar esto más adelante. Entonces, hermano, cuando la pasión carnal te captura, te atrae, te seduce, te embaraza, el resultado puede ser irreversible. Hay que tener cuidado, porque Santiago él sabe que cuando un creyente cede a la tentación, el pecado conducirá ¿a dónde? A muerte. A muerte. Pero aquí en mi estudio estaba preguntando, bueno, si Santiago les está escribiendo a los hermanos, ellos son creyentes. Bueno, Santiago no está diciendo que pierdes tu salvación o de que te vas a ir al infierno si cedes a la tentación. No. Santiago se refiere aquí a cuando nosotros pecamos, no vamos a vivir la vida plena que Dios quiere para nosotros. Y ahí viene la disciplina, ¿verdad? Dios va a, ¿cómo se llama? A lidiar, a darte disciplina, porque eres un hijo de Dios. Si eres un hijo genuino de Dios, te va a traer disciplina. Entonces, a Santiago no está diciendo que es muerte espiritual, sino hay pecados, hermano, que pueden traer enfermedades, pueden traer muerte, etcétera, etcétera. Usted nómbrelo. Pero algunos piensan, hermano, que el pecado es un hecho instantáneo, ¿verdad? Que se me fue de la manga, ¿verdad? Ay, como que me resbalé. Hermano, Santiago nos está enseñando, y Dios, cuál es el proceso del pecado. Empieza con nuestra pasión, con nuestro deseo, ¿sí? Con nuestro impulso carnal. Y si tú sigues alimentándote de esa pasión carnal, va a crecer el bebé y va a dar luz. Es irreversible. Entonces, cuidado, estemos alerta. Un adulterio, hermano, no es de la noche a la mañana. Eso se maquina, ¿verdad? A robar un banco no es, ay, ahorita voy y robo un banco. No, sino que lo vas procesando, lo vas maquinando. Pero el Señor nos ha dado, ¿qué? El Espíritu Santo para la naturaleza divina, para ir en contra de los deseos, ¿qué? Carnales, de esa pasión que tenemos, la seducción, porque el mundo nos va a seducir, las pasiones nos van a seducir. Dice ahí Mateo, ¿verdad? Si tu ojo, si tu mano es cuestión de pecar, córtatelo. O sea, llega hasta esa hipérbole, esa exageración. Entonces, hermano, estemos atentos, no seamos como un animalito que vamos a ser seducidos. Y aquí la concupiscencia también tiene conexión con lujuria. La lujuria, el deseo desenfrenado. Note Proverbios 7:16. Quiero que vea este lenguaje. Proverbios 7:16, yo lo tengo, si quiere no lo busque, pero apúntelo. Proverbios 7:16. Esto es algo impresionante. Yo en el mes pasado he estado meditando en los proverbios y me llamó la atención la artimaña del adulterio, la artimaña de la prostituta, la seducción. Note Proverbios 7:16. Vamos a leer desde ahí. Note, este texto se llama Artimañas de la ramera. Dice, lo voy a leer desde el 16. Bueno, dice aquí este autor que estaba viendo, 16, he tenido mi lecho con colchas, con linos de Egipto en colores. He rociado mi cama con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amor hasta mañana. Deleitémonos con caricias porque mi marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. Se ha llevado en mano la bolsa del dinero. Volverá a casa para la luna llena. ¿Sí? Aquí la ramera está seduciendo al hombre.
a este inexperto, como lo dice. Lo está seduciendo con palabras seductoras. Pero note en el 22, con sus palabras persuasivas lo atrae, es llevado, es seducido. Noten ahí, lo seduce con sus labios lisonjeros. Note ahí, es llevado, ¿sí? Es seducido, persuasivas. Pero note, esto es lo más impresionante, cómo Santiago alude a este texto. Dice, al instante la sigue. ¡Pum! Mordió la carnada, fue llevado. Dice, como va el buey al matadero. Cayó, va como un buey al matadero, es muerte, lo van a matar. O como un en grillos al castigo de un necio. Dice ahí en el 23, hasta que una flecha le traspase el hígado. Y note otra vez, un animal, como el ave que se precipita en la trampa y no sabe que esto le costará la vida. Ese es el peligro, hermano. La seducción puede venir, el deseo puede venir, pero en el fondo hay muerte, hay consecuencias. Esa es la tentación de morder el anzuelo. Entonces, hermano, que no nos deslumbre la seducción. Mejor corramos a Cristo, amén. No corramos a la seducción. Mejor que me deslumbre Cristo. ¿Y sabe cómo va a correr? Por medio de meditar la palabra de Dios. Porque si usted no medita la palabra de Dios, cuando venga la prueba, cuando venga la seducción, cuando venga la ramera, va a ser seducido si no medita la palabra del Señor. Note ahí mismo, dice, hijo mío, guarda mis mandamientos. Póntelos como anillos a tu dedo, que no camines sin sabiduría, que no camines sin la palabra de Dios, porque va a venir la prueba. Wow, esto es serio, hermano, esto es serio. Por eso, en mi último punto, Santiago está diciendo una advertencia, no se engañen. Sister Next, dice, note, amados hermanos míos, no se engañen de esto. No se engañen, toda buena dádiva y don perfecto viene de lo alto. Dice aquí como la vida de la tentación y el pecado en la vida cristiana requiere advertencia contra el autoengaño. Entonces Dios, hermano, te va a mandar la prueba, Él te va a dar la salida para que no seas tentado, para que no reproches, para que perseveres y para que no tengas esta idea errada. Dios me está tentando, no. No debemos de justificar nuestros fracasos, al contrario, Señor, ayúdame a pasar esta prueba. Y si lo hemos reprochado, Señor, perdóname. Pero note aquí, algunos creyentes allí en Jerusalén, en la iglesia, habían adoptado falsas ideas sobre el carácter de Dios. Porque decían, bueno, pues Dios me está tentando, pues Él es el culpable porque estoy pasando por esa situación. O él es el culpable por mi vida pecaminosa. No, dice Santiago, hermanos, no se engañen, no se engañen, no tengan ideas falsas sobre el carácter de Dios. Entonces, esta idea también es una advertencia para nosotros. No nos engañemos, por eso le puse así al sermón. Porque podemos estar engañados acerca del carácter y naturaleza de Dios. Porque si tenemos un concepto erróneo acerca de quién es Dios, esto va a afectar a nuestro vivir diario. Entonces, probablemente haya gente que nada más sepa cosas de Dios, que nada más sepa y no lo conoce. Esa gente nada más puede vivir toda su vida sabiendo cosas de Dios y tener una vida como le plazca. Pero si tú estás aquí y conoces al Señor por medio de mi Señor Jesucristo, tú lo vas a amar y vas a amar sus mandamientos. Vas a amar su palabra, vas a amar estudiar la palabra, a meditar. Porque la teología es práctica, teología, Dios, logos, conocimiento. Ustedes son teólogos, son conocedores de la verdad, logos, palabra, Dios. La teología es práctica. Mucha gente dice, no, la palabra mata. No, hermano, Dios nos ha dado un cerebro pensante para nosotros poder leer.
meditar, conocer a Dios por medio de ¿qué? De la palabra, del predicador, del maestro, de su tiempo de meditación en la semana, de meterse a un grupo con las damas, de meterse a un grupo con los caballeros, esposo ejemplar. ¿Cuál es mi rol? Por consecuencia dice, no erréis, como dice la Reina Valera, no te equivoques, no divagues, hermanos, no se engañen, porque esto es una advertencia si se dejan extraviar de esta exhortación. Y esto es bien común, no os engañéis. Primera de Corintios 6:9 dice así, ¿o no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No os dejéis engañar, dice Pablo. O ahí en 1 Corintios 15:33, anótelo, dice, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si tú dices, yo me puedo juntar con quien sea, pues no te engañes, las malas compañías corrompen las malas costumbres. No os engañéis. O Gálatas 6:7 dice, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla. Esto es advertencia que se repite en el Nuevo Testamento, no os dejéis engañar. Así es de que es una advertencia a las falsas ideas sobre Dios. Y ya para acabar, dice aquí, y debemos de tener cuidado, ¿verdad? Porque el diablo trabaja para engañar. Falsas ideas sobre Dios, mala doctrina, sectas, etcétera, etcétera. Ciega el entendimiento del hombre. Sin embargo, nosotros debemos de estar, ¿qué? Vigilantes, en guardia, siempre en guardia, hermano. No se duerma. Note, después de la advertencia, note que Santiago va a acabar este texto con el carácter de Dios. Note, toda buena dádiva y don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación en el ejercicio de su voluntad. Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Note cuánto el carácter de Dios. Y eso se lo voy a dar rapidito. En primer lugar, veamos que toda buena dádiva viene de Dios, viene de lo alto. Como el hombre no es nada bueno interno, pues la gracia debe de venir de lo alto, de Dios. Toda buena dádiva. Dice que desciende, Dios manda regalos, su gracia. El Padre de la luz se refiere a aquel que hizo la luna, las estrellas, la galaxia. Él es el Padre de las luces. Porque esa luz nunca se apaga, su luz es constante, no cambia. Note que dice, no hay cambio ni sombra de variación. Otra vez, Santiago está aludiendo a la astronomía, hermano, otra naturaleza. Dice que no hay cambio ni sombra. Ahorita ya van a hacer la una aquí ya va a haber sol. Pero dice Santiago que Dios no tiene cambio de variación, no es como el sol que cambia o que varía. Él es inalterable, Él no cambia. Dios no cambia como las estrellas porque Él es luz constante. Él es el Padre de las luces. Y no te dice, en el ejercicio de voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Qué gran bendición, hermano, poder servir a un Dios que podemos confiar en las promesas, de que me va a dar un galardón divino. Su voluntad, Él lo va a cumplir porque Él es perfecto, Él es santo. Y lo más importante, hermano, Él nos hizo nacer. Él nos hizo nacer, ¿por qué? Por el Evangelio, por la palabra de verdad. Palabra de verdad significa Evangelio. Colosenses 1:5 dice así, a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual que oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio, las buenas noticias. Efesios 1:13 dice así, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados con el don del Espíritu Santo. Por el Evangelio, hermano, por la palabra de verdad. Por esto, no fábulas, no historias, no mitología griega, no cuentos, por la palabra de verdad. Esto es la palabra de verdad. Ya para acabar, hermano, Santiago nos está animando. Sepan, conozcan mi carácter, sepan quién es Dios. Sean aprobados porque van a recibir el galardón divino. No digan eso en la prueba, mejor perseveren, porque toda buena dádiva viene del cielo. Tengan cuidado con su pasión,
porque ese es el ciclo, deténlo, no vayas más allá. Hermanos, no se engañen, toda buena dádiva, todo viene del cielo. Romanos 8:28, ¿verdad? Todo es para bien. Esto es algo similar. Entonces Santiago, hermano, nos está dando animar a dar un salto de fe, en confiar en Dios, porque Él nos guiará a soportar las pruebas. Él nos dará fuerza para las tentaciones. Corre, hermano, que no te deslumbre, corre. Podemos confiar en Él porque Él no tiene variación. Sus intenciones de Dios son buenas, hermano. Él no quiere nada malo para ti porque Él no conoce el mal. Así, hermanos, que no tenemos excusa a reprobar. Sigamos en la carrera. Cuando venga la tentación, no es mala. Corra, madure. Corra a Cristo, corra a la Biblia, corra a su hermano, a su hermana, llámele al pastor, pida oración. Use los recursos espirituales de la familia en Cristo, amén. Así es que esto se pone más interesante más tarde. La próxima semana nuestro pastor Rubén va a terminar el capítulo 1. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, porque tú eres bueno. Tú nos has dado la palabra de verdad, nos has dado el evangelio, las buenas noticias de tu Hijo, Señor, que nos ha venido a salvar primera muerte del infierno, de las garras del pecado, Señor, por medio del evangelio. Señor, te damos las gracias, Padre mío, porque tú eres maravilloso, nos enseñas quiénes somos, nos enseñas qué hay en nuestro interior. Y nos enseñas, Padre mío, qué herencia tenemos. También nos has enseñado, Señor, que debemos de estar alerta, al pendiente de nuestro caminar. Señor, mi oración es de que meditemos en tu palabra, de que cuando venga la prueba, venga la tentación, Señor, nosotros permanezcamos en tu palabra. Van a venir pruebas, va a venir la presión, nos va a doler, porque aquí pasan cosas caídas, pero sin embargo, Señor, tú nos das tu Espíritu Santo para que nosotros podamos vencer, para que nosotros salgamos victoriosos, confiemos en ti, porque sabemos, Señor, que miramos hacia el futuro, no miramos en lo terrenal. Miramos aquel día, Señor, que te veremos cara a cara, que estaremos frente a ti, que dejaremos este cuerpo pecaminoso, donde la concupiscencia es permanente, pero sin embargo, Señor, tú nos haces nacer por tu palabra de verdad, que es el evangelio, que nos das una nueva naturaleza divina. Ahora nos has dado discernimiento, sabiduría, tu palabra para poder caminar en la verdad que es Cristo Jesús. Y oro, Señor, para aquellos que no conozcan a tu Hijo, Señor, que vengas, que los traigas, Padre mío, a tus pies. Que vengan a ti, que los alcances por medio de tu precioso evangelio, por el precioso mensaje de la cruz, porque el pecado es serio, Señor. Tú dices a tu Hijo único, Dios encarnado, a pagar por el pecado, para que nosotros no tuviéramos mancha alguna. Señor, gracias por ese regalo. Sabemos que eso es por gracia. Desde la eternidad tú nos has alcanzado, nos has puesto ahí. Y te damos las gracias en este día del Señor, en la comunidad de fe donde usted nos ha puesto como familia. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado.